vamos a hacer una simulación para obtener el centro de masa y la velocidad de este centro de masa. Bueno, primero vamos a encontrar las partículas, a ponerles sus caracterizaciones con este deslizador. Vamos a poner M1, que va a ser la masa de la primera partícula. Aquí tiene que estar el número. Esta masa de la primera partícula, bueno, la masa puede ser desde 0. Cuando tenemos masa 0, entonces será una simulación de dos partículas. Aquí una masa, pues, vamos a ponerla en 50. Recuerden que esto siempre lo podemos cambiar. Y aquí vamos a poner hasta décimos. M1. Ahora hacemos M2, digo X1, que va a ser la posición en X. Aquí sí vamos a ponerle de menos 50 a 50. Incremento de 0.01. Bueno, no, también vamos a dejarlos en décimas. Esto siempre se va a poder cambiar si lo quisiéramos cambiar. En Y2, vamos a poner Y2, igual de menos 50 a 50, incremento 0.1. Y vamos a poner B1, que va a ser la velocidad que vamos a considerar. Esta vamos a ponerla desde 0. Recuerden que esta velocidad va a ser una velocidad en valor absoluto, ¿no? Cuando veamos lo de los ángulos es donde las componentes pueden tomar el valor negativos o positivos. Valor máximo 50 y vamos a ponerle aquí 0.1 también. Y por último vamos a poner un ángulo, el ángulo el que va a estar dada la velocidad. Aquí en este caso el ángulo va a estar aquí. Tengo que apretarle aquí ángulo y aparece la alfa. Esa ahí la dejo. Aquí de 0 a 360 grados me parece que está bien. Y aquí vamos también a ponerle 0.1 para tener centésimas. Entonces ya tengo estos 5 deslizadores. ¿Qué son las propiedades de la primera partícula? Su masa, su posición en X, su posición en Y y su velocidad y el ángulo a la cual está este vector. Para poner la M2, M3 y todas sus características, puedo hacerlo todo de uno en uno o puedo seleccionar todo esto con el botón izquierdo del mouse. Selecciono todos estos componentes y pongo control C de copiar y control V de pegar. Entonces ya se hicieron nuevos deslizadores. Sin embargo, todos los nombres de estos nuevos deslizadores van a tener un subíndice que es el subíndice 1. Eso no importa, lo podemos renombrar para mantener nuestros deslizadores como M2, X2, Y2, etc. Entonces, lo separamos. Recuerda que para separarlo necesitamos usar esta flechita del mouse, ¿no? De 9. Entonces, vean, aquí dice M1 y dice subíndice. Y aquí también, aquí hay un pequeño 1, no sé si se alcanza a percibir, pero aquí hay un pequeño 1. Bueno, aquí solamente le doy dos clics rápidos y en vez de poner M1 voy a poner M2 y Enter. Otra forma de hacerlo es con el botón derecho del mouse, pongo renombrar y en vez de poner B1 subíndice 1 pongo B2. Y este de X1 también voy a poner X2 y este de Y21 voy a poner Y3. Entonces si se fijan, aquí ya tengo M2, X2, Y3, digo aquí era Y2, perdón, aquí me equivoqué, aquí tenía que ser Y2, Enter. Aquí, mire, desde aquí está el error. Este se debe llamar Y1 y
Ahora sí, este se llama Y3. Perdón, Y2. Aquí en el ángulo de alfa también le vamos a cambiar el nombre. En vez de poner alfa, vamos a poner beta. Aquí está un pequeño recuadro que dice alfa, ahí podemos renombrarlo. Entonces vean, yo tengo M, X, Y, B y beta. Y les repito, si quiero escribirlos uno por uno, lo puedo hacer, o simplemente copiarlos y pegarlos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es volverlos a copiar y volverlos a pegar. Entonces, los vuelvo a seleccionar con el botón derecho del mouse y los copio. Control C, Control V. Y otra vez, entonces hay que moverlos. Aquí es M2, aquí está X2, aquí está Y2, aquí está B21 y aquí está alfa subíndice 1. Ahí está, ¿no? Voy a quitar tantito los ejes nada más para que los vean. Quito los ejes y vean. Este subíndice es el que nos diferencia de entre este 2 y este. Pero este subíndice no me gusta. Hay que ponerlo como masa 3. Entonces lo buscamos aquí. Ven, aquí está el subíndice. Y en vez de poner M2, vamos a poner M3. Aquí en vez de B2 subíndice 1, vamos a poner B3. B3. Luego aquí también en X2 subíndice 1, vamos a poner X3. Y aquí también vamos a poner Y3. Y por último, aquí en el ángulo, vamos a poner gamma. Ahí está. Entonces ya tengo mis características para cada uno de las partículas. Aquí lo puedo mover con el mouse o con las flechas del teclado si quiero hacer yo más exacto. También podría poner una entrada de casilla o casilla de entrada. Aquí tendría que poner M1. Voy a poner el objeto que vincula que es M1 y le pongo OK. Y aquí me aparece esto. Entonces, en vez de recorrer el deslizador, aquí lo escribo directamente. En vez de escribir 2.5, puedo poner 5.5 y el deslizador de M1 se va directo a eso, ¿no? Ese no lo voy a hacer ahora, lo voy a borrar, pero es una forma de escribirlo en caso de que quiera, de que no quisiera tener el deslizador, sino una casilla de entrada. Casillas de entrada aquí en la vista algebraica lo toman como un objeto eh, auxiliar, por lo tanto hay que apretar este botón y ya me aparece aquí. No la voy a, esta la voy a borrar totalmente. ¿Ok? Y aquí hubo un pequeño error, seguramente estaba vinculado la casilla de entrada con SM1, entonces mejor vamos a eliminarlo así, de esta forma. Bueno, ya tengo todo esto. Cuando yo pongo mis partículas sobre esta vista gráfica, que esta vista gráfica, me puede estorbar a la vista y a lo mejor no es tan claro. Estas me conviene haberlas puesto desde un principio en la vista gráfica 2. Aquí nos vamos a vista gráfica 2. Y aquí está una vista gráfica 2 también con sus ejes y sus cuadrículas. Con este triangulito aparecen las propiedades, se los puedo quitar. Y si esto apareciera en esta vista gráfica, ya me deja libre las partículas en esta vista, ¿no? Entonces, cómo paso esto hacia acá? Bueno, primero, lo más fácil era haberlo hecho de aquí, directamente aquí. Cuando no lo hago directamente aquí, lo que puedo hacer es
pongo la palabra número aquí en la vista algebraica, fíjense, no uno, porque ahí está seleccionada solamente este deslizador. Pero si yo le doy un clic al número, recuerden que para que sea el número aquí tengo que tener por tipo de objeto, es importante. Si yo lo pongo como número, luego se seleccionan todos, me voy a las propiedades del objeto y aquí hay una que dice avanzado. Dice varias pestañas, básico, deslizador, aquí es donde puedo cambiar las propiedades, color, aquí. Aquí no me dice mínimo porque en algunos los cambié, -50. Aquí estoy seleccionando a todos, ¿no? Si yo cambio aquí, todos van a aparecer como 0.1. Si yo cambio aquí 0, entonces todos empiezan desde el 0. Están seleccionados aquí todos mis deslizadores. Si me voy uno por uno, entonces ya aquí vendrá un mínimo diferente. Aquí en álgebra, perdón, en avanzados, hasta en la parte de abajo, viene en qué vista lo quiero poner. Le selecciono vista gráfica 2 y quito vista gráfica 1. Y cierro. Entonces, bien, ya quité estos y ya están de este lado. Ya nada más me faltan los ángulos. Igual, selecciono los ángulos, la palabra ángulos, me voy a las propiedades del objeto, a la pestaña de avanzados y hasta abajo, vista gráfica 2, quito en la vista gráfica y también quito la vista 3D. Nada más quiero que se vean en la vista gráfica 2 y ya. Entonces, aquí yo le puedo dar un tache para que se cierre la vista gráfica 1 y aquí van a estar mis deslizadores. ¿Vale? Aquí solamente me va a servir para poner las propiedades y las partículas en la vista gráfica 1. Bueno, aquí en este caso vamos a poner x1, lo vamos a poner en, en 3, en 4 vamos a poner todos los x1, vamos a ponerlos en 4, todos. Y el y este sí lo vamos a diferenciar. Uno lo vamos a poner en 1, el otro lo vamos a poner en 4. Les digo, si tuviéramos la casilla de entrada, ya nada más le escribo 4 y aparecería el 4, ¿no? Tiene sus ventajas esa casilla de entrada. Y este vamos a ponerlo en 7. Ahí está. ¿Vale? En las velocidades, pues todas vamos a 8. Vamos a ponerle números bajos. Ahí está. Y los ángulos, todos estos ángulos vamos a ponerlos de 45, entre 0 y 90. Nos conviene ahorita entre 0 y 90. Vamos a ponerlo así. Bueno, incluso hasta entre 0 y 180 puede ser, ¿no? Se lo voy a dejar así. Bueno, ya aquí están las propiedades. Las masas, vamos a ponerlas no tan grandes por el momento. Más o menos así. Y para regresarme a mi vista gráfica 1, me voy aquí a vistas y aquí está, vista gráfica. Y esta ya la puedo cerrar. Bueno, aquí ya está la vista, ¿no? Y ahora vamos a poner las tres partículas. La primera va a ser el punto A, el punto B y el punto C. Ya las tengo ahí. Y vamos a ponerle sus coordenadas. Aquí igual, para poderlo hacer, es con el botón derecho del mouse, propiedades, y aquí en básico, aquí está la coordenada. Recuerden que la primera partícula es x1, y1. Le damos un enter. Y esta partícula ya está en x1, y1. Si tengo mi vista gráfica 2, les recuerdo que x1 es 4 y y1 es 1. Entonces la coordenada es 4,1. Ahí está. Esa es A. Luego, otra que es importante hacerlo para poder diferenciar
nos vamos en esta flechita, me voy y cada uno de estos lo podemos seleccionar o desde la vista algebraica. Hay que saber también utilizar la vista algebraica. Pongo M1, luego con la tecla de control del teclado, pongo B1, X1, Y1, A, también el punto A, y el ángulo alfa. Ya todo eso los tengo seleccionados y lo voy a cambiar de color, lo voy a poner naranja. Entonces vean, la partícula 1 es naranja. Ahora, para la partícula 2, selecciono M2, ahora aprieto la tecla de control del teclado, sin desapretarla, selecciono B2, X2, Y2, el punto B y beta. Y este que tenga un color de violeta. Ahí está. Y por último, vamos otra vez a seleccionar ahora todos los tres. Aquí está M3. Ahí le aprieto M3 normal con el teclado, con el mouse, perdón. Ahora en este momento aprieto la letra del teclado, en la tecla control del teclado. No la desaprieto y le doy un clic con el mouse. B3, X3, Y3, la letra C y gamma. Y este vamos a ponerle el color verde, un verde oscuro. Y ya. Entonces vean, ahí ya tengo cada uno de mis puntos, ya está bien identificado, ¿no? Todo está con los colores que yo lo puse y aquí también deben de estar los colores que yo puse. Bueno, ahora este era el punto B. Este es el punto B y sus coordenadas. Hay dos formas. Botón derecho del mouse, ya sabemos, propiedades del objeto, y aquí nos tenemos que ir a básico. A veces estas propiedades aparecen aquí. Cuando aparecen aquí, a veces no es tan bueno porque no nos da todos los objetos que tenemos. Para sacar la ventana de aquí, aquí junto a la cruz hay una ventanita que dice separar ventanas. Si yo le doy un clic ahí, ya me separa la ventana y ya me aparecen aquí todos los objetos. Entonces aquí ya cambiaría para B, sería X2, Y2 y un Enter. Bueno, si yo tengo esta ventana, mayormente lo que hacemos es cerrar e irnos al objeto este. Pero desde esta ventana puedo yo cambiar, desde la ventana puedo cambiar de objeto. Aquí tenía mi X2, Y2 y aquí lo busco. Entonces, si yo le doy aquí en C, me aparecen las propiedades de C. Miren las propiedades de A, de B, de C. Y ya no tengo que estar cerrando todo el tiempo la ventana. Para las propiedades de C dijimos que era X3, Y3 y el botón de Enter. Bueno, ya tenemos estos tres puntos. Ahora lo que nos falta es asignarle la masa. Si yo cambio aquí la masa, no está cambiando en mi punto. Entonces, eso es importante hacerlo. Para eso, me voy a las propiedades de M1, propiedades. Ahora aquí, fíjense cómo aquí fue de M1, aquí está. Aquí en programa de guión, y pongo aquí en la casilla de actualizar, no en la de JavaScript, sino en la de actualizar, voy a poner tamaño, fíjense, con mayúscula la T, todo junto, tamaño punto, tamaño, la P de punto va con mayúsculas, sin espacios, aquí también un paréntesis, sin espacio, no le genero un espacio porque entonces ya no lo va a entender, tamaño punto es un comando, voy a poner aquí el tamaño punto M1. No, perdón. El punto este de A, de la partícula 1 se llama A. ¿Y qué tamaño lo quiero? Pues de lo que diga mi deslizador M1. Entonces, ese lo puedo copiar. Entonces, este es el comando. Tamaño punto. ¿Qué punto? El A.
¿Qué tamaño? M1. Lo puedo copiar. Luego me voy aquí en el 2 y vean cómo me respeta donde estaba en programa de guión al actualizar. Y aquí pues le pongo, lo copio, pero aquí ahora en vez de A va a ser B mayúscula. Recuerden que los puntos son con letras mayúsculas. Y luego nuestro deslizador M2. Y por último, aquí en M3, el punto es C y aquí es M3. Ahí está. Entonces ya tengo, ahora sí ya le asigné el tamaño a estos puntos. Entonces, si yo me voy, si yo pongo aquí la vista, ahí están los puntos, aquí están. Y si yo cambio mis masas, van a cambiar las masas de los puntos. Miren, el naranja, el violeta y el verde. ¿Ok? Ya me está respetando el tamaño de los puntos. Bueno, dijimos que los íbamos a dejar pequeños por el momento, ¿no? Más o menos así. Y aquí la coordenada en X todas son iguales. La coordenada de Y lo separé un poquito para poder hacer una circunferencia alrededor de estas partículas. ¿Vale? Entonces, ahorita voy a cerrar esta gráfica 2 y ya tengo esto. Bueno, ahora para las fuerzas. Para las fuerzas, no voy a poner, aquí hay una opción de poner las fuerzas reales, bueno, o la representación real de las fuerzas, o de las velocidades en este caso, o solamente una representación gráfica, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo una representación real? Es que mi velocidad 1 sería 8, entonces tendría un vector de 8 muy grande. Eso a lo mejor no nos sirve tanto, ¿no? Por eso hoy nada más lo voy a poner un vector de tamaño 1 para todas. Hay una posibilidad de que sea el tamaño real, eso lo veremos después. Bueno, aquí en la herramienta de circunferencias, las cónicas voy a poner circunferencia, centro y radio. Y en cada una le voy a dar un clic con el mouse a una de las partículas, radio, voy a poner 1. En esta voy a poner 1 y en esta también voy a poner 1. Recuerden que les estoy diciendo que el vector solamente va a ser de una unidad, no de lo que nos está indicando aquí B2 o B3, ¿vale? Luego vamos a poner una perpendicular al centro de cada una de estas circunferencias con el eje Y. Ahí se trazan las perpendiculares con el eje, esta también. Y necesitamos unos puntos de intersección. Entonces me voy aquí en la herramienta de los puntos, intersección, fíjense. Si yo selecciono primero la recta y luego la circunferencia, me pone estos dos puntos. No sé si se alcancen a ver. Aquí hay un punto, aquí hay otro punto. Pero yo no necesito esos dos puntos. Yo nada más necesito el que está del lado derecho. Nada más necesito este. Para solamente tener ese, me voy a intersección, me acerco lo más que puedo a la intersección y le doy un clic. Y ya solamente me aparece ese punto. Le doy un clic aquí también y aquí también. Entonces ya solamente tengo un punto en la intersección, ya no tengo los dos. Estas líneas y estas cónicas ya no las quiero ver. Aquí me pongo en cónica, la palabra cónica, botón derecho y objeto visible. Se quita. La otra forma es manualmente aquí el puntito azul, darle un clic para que se vuelva puntito blanco. Nos vamos aquí donde dice recta y también las quitamos. Ahí está. Bueno, ahora sí vamos a ocupar estos ángulos, alfa, beta y gamma. Para eso vamos a poner ángulo dada su amplitud. Le voy a dar un clic al punto que estaba sobre la circunferencia. Recuerden que aquí estaban las circunferencias. Las voy a poner para que las vean. El punto que está sobre la circunferencia primero y luego al centro. Aquí en ángulo voy a poner ángulo alfa.
que es la primera partícula, sentido antihorario, y pongo un OK. Igual hago lo mismo para que el punto que estaba en la circunferencia, luego al centro, y aquí el ángulo es beta. Aquí ya no es necesario ponerle la bolita de grados, porque ya beta ya lo pusimos en grados, entonces al escribir beta ya estamos hablando de grados, sentido antihorario. Ahí está. Y por último, hacemos este, y aquí le vamos a poner gamma. Ahí está, ponemos gamma y OK. Entonces ya tenemos nuestros ángulos y nuestros vectores. Aquí me aparece el ángulo de 46, de 68, de 96. Estos son los ángulos que tenemos aquí. Alfa, beta y gamma. Bueno, también el color de este ángulo también lo podríamos cambiar. Nada más lo seleccionamos y, mira, vamos a ponerle violeta para que todo concuerde. Este también lo seleccionamos. Le ponemos naranja. Y este era verde, entonces se queda así. Bueno, ahora sí voy a desaparecer las circunferencias. Recuerden que una cosa es desaparecer, otra cosa es borrar. Voy a borrar esta nada más para que vean qué ocurre. Si yo la borro, como estos puntos dependen de la circunferencia, se va a borrar eso. Por eso no la tengo que borrar. Solamente tengo que hacer que no se vea. ¿Vale? Y uno de los puntos con este vector, que es del centro al vector donde abrió el ángulo. Ahí está. Del centro al punto donde abrió el ángulo y del centro al punto donde abrió el ángulo. Ahí está. Entonces vean, ya tengo los ángulos y una representación. Aquí todos van a medir 1, pero recuerden que es B1, B2 o B3. Estos puntos que están aquí ya no los vamos a necesitar. Entonces también hay que hacer que no se vean. Nos vamos aquí en puntos. Y todos esos puntos son normalmente los últimos. Vamos a borrarlos. Y el de mira. Entonces ya no se ve esos puntos. Nos vamos a nuestra gráfica 2 y con la flechita de 9, miren, vamos a mover los ángulos y vean, ya se están moviendo. Y ahí está, se mueve, ¿no? Bueno, ok. Ahora hay que encontrar la coordenada del punto, o la coordenada del punto de del centro de masa. Entonces ponemos cualquier punto, ahí está. Vamos a cambiar, le voy a cambiar el color para que no se parezca a la esta azul. Le voy a poner rosa. ¿Está? De hecho, si quiero cambiarle el tamaño, puede ser aquí. Incluso la forma, ¿no? Puede ser que sea una circunferencia hueca, o una cruz, o una bolita como estaba, un triángulo. Aquí le voy a dejar con una cruz. Recuerden que aquí solamente es centro de masa. No hay un punto ahí, solamente es el centro de masa. Y aquí con esta se puede hacer más grande, ¿no? O más chico. Voy a hacer más o menos, ni tan grande, más o menos por ahí voy a dejar. Ok, ahora, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Bueno, recuerden que la coordenada, aquí lo voy a escribir, que la coordenada en X, aquí lo voy a escribir, que es X, guión bajo, abro llaves, centro de masa, así es como se puede un subíndice. Aquí le voy a poner forma de látex para que lo veamos. X es igual a 1 entre M mayúscula por, aquí vamos a apoyarnos con esos paréntesis, por, aquí lo vamos a poner, x1, m1 más x2, m2 más x3, m3. Esta es
la fórmula. Aquí M, pues ya sabemos que es la suma de M1 más M2 más M3. Esta es la fórmula para encontrar X, el valor de X, el centro de masa. Esta. Para encontrar el valor de Y, pues en vez de ser X, es Y. Entonces, el Y centro de masa es igual a Y1, Y2. Aquí es exactamente lo mismo, nada más lo copié y pegué. Esta sería para encontrar la coordenada en Y. Entonces, este punto, ¿qué coordenada va a tener? Es esto. Va a tener esa coordenada. Entonces, le doy un clic y dos clics rápido y me aparece en esto, ¿no? O, ya saben, botón derecho del mouse, propiedades, y aquí aparece en el básico, aquí aparece la coordenada. Es esas dos formas, ¿no? Bueno, entonces todo lo que escribimos aquí lo tenemos que escribir aquí como coordenada. Aquí hay una coma que separa primero X. Entonces, X, ¿quién va a ser? Voy a poner esto, si se dan cuenta, esto es lo mismo, esto que está aquí, a ver, déjenme hacerlo, esto que está aquí es lo mismo que hacer esto. Voy a poner todo esto, a ver, bueno, lo voy a copiar para que vean cómo. Estos letreros los voy a quitar, es nada más para que ustedes lo puedan apreciar. Pero esto lo voy a quitar. Esto es la parte importante de hacer la simulación. Aquí en vez de 1, les voy a poner todo lo que está aquí dentro. Y todo esto lo voy a borrar. Y aquí lo voy a poner. Es exactamente que hacer esto, ¿no? Porque este 1 se multiplica por todo lo que está acá abajo y me queda esto. Entonces esta es la forma en que lo voy a escribir aquí. Para no escribir 1 entre m por eso es mejor escribirlo así. Entonces aquí, en la coordenada de x, voy a abrir un paréntesis. Aquí hay que tener cuidado porque el primer paréntesis habla de la coordenada. Este habla del numerador de esto, ¿vale? Pues ahí ya cierro un paréntesis, entre, abro otro paréntesis, M1 más M2 más M3 y cierro paréntesis. Aquí podemos estar escribiendo a cada rato esto, lo podemos hacer. Pero también podríamos escribir aquí en la entrada esta suma y ya nos va a dar una letra. A ver, a ver, lo voy a hacer así, en este caso. Miren, aquí está el centro de masa, ¿no? Entonces, lo que les decía es que si yo pongo aquí M1 más M2 más M3, y le doy un Enter, aquí va a aparecer la letra A. Esta es la suma. Miren, es la suma. Entonces aquí, tal vez en vez de escribir entre M1, ya nomás tendría que ponerle entre A. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Entre A y ya. Ahora para la coordenada Y, pues es básicamente lo mismo, por eso lo voy a copiar y aquí lo voy a pegar. Lo único que tengo que cambiar es, en vez de X, tengo que cambiar por Y, pero pues en los numeritos son exactamente igual. Y entre A, pues es la misma, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo mi coordenada. Este paréntesis cierra la coordenada que está aquí. Pongo aplicar y OK. Entonces ya, miren, tengo mi centro de masa aquí. Obviamente, pues las masas se parecen mucho, entonces el centro de masa tiene que estar aquí en medio. Vamos, esto ya lo voy a quitar. Nada más era para que lo aprecien. Me voy a ir a mi vista gráfica 2 y si cambio un poquito, sobre todo la X, que todos son iguales, miren, y el centro de masa está cambiando, ¿no? Y también si cambio las masas, ¿no?
Si es muy grande la masa, el centro de masa va a estar más cercano a la partícula más grande. Entonces, vean, este es el centro de masa y vean cómo se está moviendo al estar cambiando las masas o la posición. ¿Okay? Bueno, ya casi acabamos. Nos falta encontrar la velocidad. Aquí vamos a poner un letrero, y vamos a ponerle, a ver, fíjate, en el letrero, si yo lo pongo aquí el letrero, pongo centro de masa, pongo aquí fórmula de látex, si lo escribo aquí, este lo puedo yo acercar. Sin embargo, cuando yo cambie las propiedades, cuando yo las cambie, ese letrero no va a seguir al centro de masa, vean, no lo va a seguir. Para hacer que ese letrero siempre siga al centro de masa, lo que tengo que hacer es darle un clic a este punto. Entonces vamos a seleccionar texto. Ya que lo tenemos, les damos un clic al punto. Eso significa que va a estar asignado a ese punto. Fórmula de text, y aquí ya le ponemos centro de masa, ¿no? Si alguien lo quiere poner más bonito, entonces tendríamos que escribirlo así. Lo malo de escribirlo así es que tal vez el letrero nos tape mucho, ¿no? Seleccionamos esta flechita. Y miren, tal vez está muy grande y aquí ya está, puede ser extra reducido. Entonces ahora sí me voy a mi vista gráfica 2 y vean cómo ya este letrero ya sigue al centro de masa, ¿ya vieron? Ya lo está siguiendo, ¿vale? Bueno, centro de masa. Aquí, fíjense, hay dos posibilidades. Que yo a este letrero le ponga la coordenada. ¿Cómo le voy a poner la coordenada? Fíjense bien. Aquí en texto también me voy a dar un clic aquí en el punto. La coordenada de este es el 2, ¿no? Es Y2, X2, Y2. Entonces aquí voy a abrir un paréntesis y voy a poner X2, pero acusados X2, Y2. Esa sería la coordenada. Sin embargo, ahí no va a cambiar, no me está dando la coordenada. Aquí lo que tendría que hacer, en vez de escribir Y2, tengo que buscarlo aquí en el objeto. Aquí en el objeto busco X2, aquí está, vamos más abajo, aquí está X2. Ahora coma y me vuelvo a buscar Y2, aquí está. Y cierro el paréntesis, que es la coordenada. Entonces ya tengo aquí, la coordenada es 6.5,4. Y no importa si yo la cambio, esa coordenada también va a cambiar, ¿no? A ver, vamos a cambiarlo, estamos aquí, bien. Ahora estoy en 4.4,4, 4.4,1. Entonces ahí voy siguiendo y me puede dar la coordenada. Aquí ya es de elección cada quien. Yo creo que sí vale la pena ponerlo. Entonces, este verde era X3, Y3. Entonces, a ver, voy a repetir los pasos. Me voy aquí a texto, le doy un clic al punto verde y aquí abro un paréntesis, me voy a objetos y busco X3, coma, escribo la coma, aquí formo el látex, es importante, Y3. Ahí está. Y cierro los paréntesis. Entonces, vean, 2,7. Si yo cambio, esto, también va a cambiar la coordenada. ¿No? Entonces, por último, este también vamos a hacerlo. Este es el 1. Entonces le doy un clic, abro un paréntesis, pongo X1, coma, Y1. No se me olvide escribir fórmula látex, cierro paréntesis. Entonces ya me dio. Ahí está.
ya me da los valores, las coordenadas de cada uno. Si los letreros están muy grandes, los puedo seleccionar y aquí cambiar el tamaño, ¿no? Recuerden que estas son las propiedades. Pequeño, muy pequeño, grande, ahí ya cada quien lo va a escribir como mejor le guste. Yo lo voy a poner en muy pequeño. La desventaja que yo lo pongo muy pequeño es que ustedes no lo vean. Pero bueno, aquí es esto, ¿no? Igual, aquí también hacemos lo mismo. El centro de... ¿qué coordenadas eran? ¿Se acuerdan? Eran todo estas eran las coordenadas. Todo esto era la coordenada. Entonces lo voy a copiar. Control C. Y para que me dé el centro de masa, le voy a dar aquí en el texto, y le voy a dar clic aquí al centro de masa y voy a escribir aquí fíjense bien, aquí como no tengo un objeto que me dé el centro de masa porque lo puse aquí directo, puedo escribir la coordenada de ese punto. Este punto rosita que yo puse es el punto G. Este punto, a ver, fíjense. Este punto, este es el punto G. Mira, aquí está. Entonces hay dos formas de hacerlo. Uno donde aquí solamente le ponemos valor y ya nos va a dar el valor. Allí el tamaño no lo podemos cambiar. Es el mismo, pero si va a estar siguiendo el valor todo el tiempo que yo mueva esto, sí lo va a seguir, ¿no? ¿Vale? Esa es una forma, pero no puedo cambiar el tamaño. La otra forma que podría hacerlo es dándole un punto, un texto, le doy un clic aquí y aquí ya ni siquiera pongo los paréntesis. Bueno, sí pongo fórmula, pero ya ni pongo los paréntesis, directamente me voy a buscar aquí el punto. Este no es punto, el punto son mayúsculas, aquí está, es este. Ya directamente me va a dar la coordenada. Entonces, ahora sí, a este sí le puedo cambiar el tamaño. Entonces, su coordenada es 4.4,2.56. Con esta yo le puedo cambiar el color de la letra. Podríamos ponerlo igual al del punto. A cada uno lo selecciono. Y así podría cambiar la letra. Entonces ahí está la coordenada del punto A, del punto B, del punto C, el centro de masa y su coordenada. ¿Okay? Ahí está. O incluso aquí en vez de G podría poner centro de masa CM igual. Y ya. Entonces este letrito de centro de masa, pues a lo mejor ya lo borro. Lo selecciono y con la letra subprint de su teclado lo puedo borrar o con el botón derecho borrar, ¿no? Entonces vean, a lo mejor es mejor así. CM y ya lo va siguiendo, ¿no? Entonces vean, ya lo va siguiendo y me da las coordenadas. Ahí está. Si quiero más decimales en las coordenadas, aquí en opciones redondeo 4 cifras, ¿no? Puede ser. Pero aquí me importa mejor nada más ahorita 2 cifras, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo el centro de masa, tengo los vectores y tengo mis deslizadores. Ahora nos falta encontrar las componentes de cada uno de estos. Aquí, si yo cambio mi B1, no se va a cambiar esto, porque recuerden que lo hicimos siempre de tamaño 1. Lo ideal es que esto cambiara también, pero bueno, eso tal vez en otro video. No es difícil, en vez de la circunferencia que era 1, ¿se acuerdan cuando pusimos circunferencia centro radio? En vez de poner 1, tendríamos que poner B1.
A ver, voy a hacer uno aquí, ¿no? Este es el B1. Entonces voy a poner aquí circunferencia, centro radio. Entonces le doy aquí un clic y aquí en radio tendría que poner B1. Obviamente mi B1 está el 24, está grandísimo. Lo voy a hacer más pequeño para ver. Ah, mira, ahí está la circunferencia. Hago lo mismo de la perpendicular. Trazo del centro al eje. Está. Y trazo la intersección que está aquí. Entonces ahora aquí hago ángulo dada la amplitud de este punto acá y es ángulo alfa. Ángulo alfa. Ahí está. Entonces, ya trazo ese vector y miren. Entonces ya este vector ya sería el vector que representa de forma real en lo que estoy poniendo aquí. Si esto lo pongo más grande, pues el vector va a crecer. ¿Vieron? El vector va a crecer. Este punto no lo tendría que ver para porque ese no me sirve, lo selecciono. Y tampoco la recta. Entonces ven, ahí agrando, hago más pequeño el vector. Así sería como sería la representación real, ¿no? Pero bueno, eso ahorita lo voy a dejar así. Y aquí, miren, encontré un error. Porque aquí tenía que haber sido ángulo alfa. Y lo pinto como ángulo gamma. Entonces, a ver, este que es de F a F'. Déjenme seguir quitando eso. Referencia. 2,4, sí. Este es en verde. Ok, estos dos están cambiados. Este está bien, pero estos dos ángulos están cambiados. Bueno, ahí hay que corregirlo. Ahí hay que corregirlo. Esta cónica ya dijimos que no la necesitamos ver, entonces la vamos a borrar. Bueno, aquí, desde aquí lo vamos a hacer. ¿Este ángulo cuál es? Este ángulo es este, entre F, que era el punto que estaba acá, A y F, F. Entonces este, el de F' es el que podemos cambiar, este. Ok, aquí en vez de gamma, aquí es alfa. No, ahí no, tiene que ser aquí, en medio. Alfa, ahí está. Entonces ya tenemos entre F. ¿Esto qué significa? Que nos dice el punto F a la abre un ángulo alfa. Entonces vean, ya lo corrigí, ya abro el 110. Y aquí es el ángulo delta que está de D a D'. Entonces aquí vamos a buscar D' en los puntos. Aquí está. Y aquí es donde hay que cambiar. Aquí en vez de alfa es gamma. Lo aplicamos y ok. Ya está, miren, ángulo de 88
y este es de 110. Bueno, ya, y si la corrección, bueno, así sirve que también ven cómo se corrige, ¿no? Bueno, ahora nos falta poner la velocidad. Aquí también la velocidad va a ser representativa porque no la tenemos. Recuerden que la velocidad se tiene que hacer en componentes. Entonces la velocidad del centro de masa en X, ¿quién va a ser igual? Va a ser igual a, recuerden que es 1 entre m grande por x1 b1 más x2 b2 más x3 b3. Pero como es en la componente x, aquí tenemos, nos falta algo, que sería el coseno de alfa. Aquí, esta parte era matemáticas, ya esto es por cómo lo tendríamos que hacer en GeoGebra. x1, b1 coseno de alfa. Esa es la componente en x, eso ya lo vimos, ¿no? Aquí sería coseno de beta y aquí sería coseno de beta y aquí de gamma. ¿Vale? Así quedaría. Y para y pues es lo mismo, pero nada más que en vez de x sería y sería coseno, ¿no? Entonces este sería para el centro de masa en x, la velocidad, y esta sería para y. Aquí tengo que poner y, y aquí en vez de coseno tengo que escribir seno, y aquí tengo que escribir seno. Y le doy un OK. ¿No? Entonces esa es para encontrar la velocidad del centro de masa en X y la velocidad del centro de masa en Y. Esto que está aquí lo tenemos que escribir aquí en el cuadro de entrada. M ya recuerda que M habíamos dicho que era A, ¿no? Era esta. Entonces en vez de M vamos a escribir A. Entonces aquí voy a escribir velocidad en X, guión bajo. Aquí a lo mejor no se ve el guión bajo, pero aquí puse un guión bajo. V, guión bajo X es igual, abro un paréntesis, x1, abro un espacio, b1, abro un espacio, coseno. Aquí fíjense, cuando está en azul, basta con que yo escriba para que se borre. Si yo muevo un teclado o lo que sea, entonces tengo que borrar todo. Nada más tiene que aparecer coseno de alfa. Más x2, espacio, b2, espacio, seno. Fíjense, ahora me voy a mover. Ahora, si muevo una tecla, vean, ya se borró esa parte azul, la puedo recuperar. Pero si no tengo que borrar todo, hasta los signos de más y menos, de mayor o menor, perdón. Entonces ya tenemos ahí seno de beta. No, no seno, perdón, aquí es coseno, porque estamos en bx. Coseno, y aquí más x3, b3, coseno de gamma. Ahí está. Bueno, ahora aquí entre A, ya sabemos que A es la suma de las masas. Todo eso lo vamos a copiar porque para el, la velocidad de Y es básicamente lo mismo. Y vamos a dar un Enter. Vean, aquí aparece B y subíndice X. Aparece aquí muy chiquito para mí, pero esto es B, subíndice X. Aquí
pego, pero ahora en vez de y, x voy a poner y, y, y. Y en vez de coseno voy a escribir sen, sen, sen y sen. Ahí está. Entonces ya tengo, aquí está, bx y by. Bx y by. ¿Vale? Entonces aquí igual la representación no la podemos hacer completa, ¿no? Para obtener la velocidad era con Pitágoras. La velocidad del centro de masa, ahora sí, la velocidad del centro de masa. Aquí si yo quiero poner subíndices, si yo, mira, le pongo B-bajo, eso es un índice, pero solamente me pone la C. Si yo a esto lo pongo entre llaves, todo lo que ponga entre llaves va a estar como subíndice, todo. ¿Bien? Entonces ahí está. Ahora sí, el centro de masa va a ser igual a la raíz, esto es por Pitágoras, SQRT, la raíz de bx al cuadrada más b subíndice y al cuadrado. Esto es, aquí me falta, perdón, aquí es llaves también, y tengo que escribirlo en llaves, ¿no? Esto es simplemente es Pitágoras. Acá abajo, ¿qué es lo que voy a escribir? Pues exactamente es esto, es más, lo voy a copiar. Bueno, aquí al escribirlo tengo que poner las llaves, ¿no? Pero aquí abajo, en el cuadro de entrada, sí tendría que poner, aquí abajo, tengo que poner aquí paréntesis. Pero pues todo lo demás es exactamente igual. Entonces ya pongo la velocidad del centro de masa es igual a esto. Doy un enter. Y a ver, que no me respetó. Así me está pidiendo las llaves. Ah, es que está. Aquí estoy poniendo esta barra, que era el comando, pero ahí no lo necesito, ¿no? Aquí en el cuadro de texto no necesito. Para generar un comando en el cuadro de texto, en el guión, tengo que poner siempre la barra invertida para comandos. Pero obviamente aquí no necesita nuestro comando, aquí ya estoy operando, por eso le quito la barra invertida. Bueno, ahí está, ya le doy enter y aquí aparece. Velocidad del centro de masa, 2.29. Bueno, ya casi acabamos. Aquí voy a poner otra vez una circunferencia en el centro de masa de radio 1. Voy a poner su perpendicular con el eje Y. Voy a encontrar la intersección. Aquí, justo aquí. Está. Y me falta el ángulo. Aquí me falta un ángulo, ¿no? El ángulo para esto, recuerden que era la tangente. Era la tangente de teta. Esto también, tangente de teta, es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Es igual a cateto opuesto entre, perdón, entre cateto adyacente. Eso es la tangente. Y entonces, teta, ¿quién sería? Es, la inversa de la tangente. Bueno, esto lo voy a dejar aquí, sin embargo, todo esto lo voy a borrar, que son cosas que estamos ocupando. Entonces aquí vamos a seleccionar el ángulo de teta
es igual a tangente, aquí está, a tan, y aquí, ¿quién es delta de cateto opuesto? Es la velocidad guión bajo en Y entre velocidad guión bajo en X. Ahí está. Entonces, aquí nos va a dar un ángulo y aquí está. Miren, teta. Bueno, estábamos aquí en nuestro punto en nuestro centro de masa. Voy a esa recta, ya no me hace falta, la voy a desaparecer y tampoco esa conito. Entonces, hago ángulo dada la amplitud de este punto que está aquí, en donde estaría la circunferencia, recuerden, es este punto al centro. Y aquí el ángulo va a ser teta, sentido antihorario. Entonces vean, teta es menos 55. Aquí me va a aparecer en forma positiva porque hemos trabajado así. A ver, esto sería interesante. ¿Cómo creen que podría generar mi ángulo hacia al negativo? ¿Qué tendríamos que hacer, no? Intenten a ver si lo pueden hacer. No es difícil, solamente hay que hacer una diferencia, pero ¿en qué comando? Bueno, entonces aquí voy a quitar este y voy a unir mi punto, mi vector, ¿no? Este vector es del centro de masa aquí a este. Y esos dos puntos ya tampoco me sirven, entonces vamos a quitarlos, que va a ser H y H', ahí está. Bueno, ya acabamos. Este vector también lo voy a poner verde, este lo voy a poner naranja, este lo voy a poner rosa. Bueno, aquí está el letrero, tengo que seleccionar el vector rosa y este vector lo voy a seleccionar y lo voy a poner en violeta. Este. Bueno, y ahí tengo mi coordenada del centro de masa, el ángulo, el ángulo, que bueno, aquí solamente se puede poner el rótulo. Sí, aquí de abajo en realidad lo que estoy bajando es la opacidad, ¿no? El contorno del ángulo. Si quisiera botón derecho del mouse y aquí lo puedo agrandar, mira, esta es la opacidad, aquí en estilo esta opacidad del triángulo, aquí es el grueso del trazo, la opacidad es que tan oscuro lo quiero, este es el tamaño, vean, puede ser más favor, este es el trazo, si lo quiero así, etcétera, o si lo quiero rellenar, ¿no? Almohada, lo que sea. Entonces todo estas están aquí en las propiedades. Bueno, aquí en H' así lo vamos a querer para poner un texto. Entonces vamos a poner aquí texto. Le voy a dar un clic aquí y le voy a poner fórmula látex teta es igual a, aquí lo busco como el ángulo teta. Miren, ya me dio el ángulo negativo, ¿no? Signo de pesos. Signo de pesos en látex significa cambiar de renglón. Signo de pesos, la velocidad del centro de masa va a ser igual a, y aquí busco es BCM. Aquí está, ¿no? Si siempre estamos hablando de metros sobre segundo, pues ahí serían las unidades. Incluso aquí, para generar espacios, cuando estamos en látex, tengo que poner la barra invertida. Eso significa un espacio. De lo contrario, fíjense, voy a poner una J. Si no pongo estas barras invertidas,
Miren, aunque yo haga mucho espacio aquí no lo respeta, aquí no se ve. Entonces los espacios son las barras invertidas. Un espacio es una barra invertida y un espacio. Ahí y puedes poner en la velocidad en X. Aquí porque ya no le puse la X llaves, pues porque nada más es uno. Pero no importa, lo podemos hacer igual. Sirve, ¿no? Y aquí busco X, aquí está. Y bueno, vuelvo a generar tres espacios y pongo B en Y. B en Y es igual. Y aquí busco ella. Entonces bien, ya tengo el ángulo, tengo la velocidad del centro de masa, tengo el vector de la velocidad en X, el vector de la velocidad en Y. Eso no sé si sea conveniente escribirlo dentro de este punto porque se va a estar moviendo. O escribirlo por acá, ¿no? Recuerden que esto lo voy a eliminar. Esto lo voy a eliminar. Entonces a lo mejor conviene escribirlo por acá y dejarlo fijo, ¿no? En vez de que vaya siguiendo el punto. A lo mejor eso es mejor. Entonces, bueno, hay una forma de quitarle a este texto eh, texto, ¿sí? Cuando dice posición, bueno, aquí nada más le quitamos que no queremos ningún punto. Que no siga ningún punto. O le borramos aquí, le ponemos enter. Y ya, ¿no? Entonces, pues en absoluto en pantalla. Y ya no tiene nada que ver, ¿no? Ese texto ya se eliminó de... A ver, no se eliminó, a ver, queremos que se elimine las propiedades. Pues en absoluta. Entonces ya lo podemos mover. Lo podemos dejar acá arribita y con esto lo podemos fijar. Entonces no importa que yo mueva mi vista algebraica o que me haga más grande o más luz. Este texto se queda, recuerden, esto lo puedo escribir aquí y con esto se fija, ¿no? Si no escribo eso, fíjense, cuando muevo esto, se va a mover, ¿no? Entonces, me conviene mantenerlo aquí y fijarlo con estas dos. Entonces ya está, ya tengo todo mi centro de masa, mi velocidad, el ángulo, este lo voy a quitar, mi vector, este siempre es uno, pero ya les enseñé cómo podríamos hacerlo con una representación real. Entonces, pues ya, con esto acabamos. Espero lo puedan terminar. Y aquí tenemos todas las propiedades, ¿no? Todas las propiedades de las partículas las tenemos aquí. Con esto se puede cambiar todo. ¿Eh? Bueno, espero que lo puedan terminar. Acuérdense de salvarlo. Gracias. Bye.